Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos con nuestra mesa de todos. Hoy día ya la voy a saludar, pero primero voy a hacer una pequeña presentación. María José Nodón es una de las analistas que ha seguido con mayor atención, rigurosidad y consistencia, diría yo, la evolución de la política y de la derecha en Chile durante los últimos años, la última década a lo menos. Abogada y decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha mirado de cerca los procesos de reordenamiento político, las tensiones entre identidad y gobernabilidad y los costos reales que supone pasar desde la oposición al ejercicio del poder. Desde esa perspectiva vamos a analizar el triunfo de José Antonio Kast no solo como un resultado electoral contundente, sino también como el inicio de una nueva etapa, una etapa que será compleja, cargada de expectativas, tensiones internas y, por cierto, desafíos de gobernabilidad. Una etapa donde la forma en que se articulan las derechas, el equilibrio entre la fuerza electoral y la capacidad de gestión y las señales del primer año de gobierno pueden definir no solo un mandato, sino también un ciclo político completo. María José Nodón, muy bienvenida a Pauta Propia. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, Connie, por la invitación. Encantada de estar acá. María José, a ver, tenemos hartas cosas que desmenuzar, pero me gustaría tu visión de qué cambió en estos 4 años. Podemos ir más para atrás también, pero para acotarlo a estos últimos 4 años, el mandato de Salía finalmente, para que una coalición amplia de derecha o un grupo de partidos de derecha, porque todavía no sabemos si van a ser coalición o no, que antes parecía ideológicamente inviable como conjunto, digamos, ¿verdad? Hasta hace poco, hasta la primera vuelta eventualmente, tiene hoy día un sentido político y está a puertas de llegar al poder. A ver, yo te diría que lo vería como en 2 niveles distintos. Uno es como el proceso sociocultural, digamos, que ha ocurrido. Y ese proceso es uno que cambia desde la refundación, desde repensar el modelo y la estructura social, que está asociado al estallido social y a la llegada del Frente Amplio y Gabriel Boric al poder, a uno donde la sociedad reclama aspectos radicalmente distintos: orden, autoridad, seguridad, estructura, ¿no es cierto?, familia. Es cosa de ver los ejes que ordenaron la campaña 21 a ver los de ahora. Entonces hay un tema con los ejes, ¿verdad? Ese es uno. Sí. Y lo otro, creo yo, que dado que esas banderas no es que no puedan ser levantadas por la izquierda, pero han sido naturalmente más de derecha y por lo tanto se presentan con más convicción, con más confianza, con más fuerza discursiva, digamos, en la derecha, hoy día yo creo que la amalgama de esas derechas de las que podemos hablar se llama poder. Y el poder es quizá la amalgama más eficiente que existe. Entonces, frente a la posibilidad de abrir un ciclo distinto, las derechas están hoy día en esa reorganización inicial, diría yo. Habrá que ver después cómo se va consolidando. Está súper en discusión, y esto para descartarlo rápido porque probablemente no va a seguir en discusión. Si esto tiene que ser un gobierno de coalición, una especie de asociación de partidos, ¿cuánto importa la forma o el formato en el cual operen los partidos detrás del presidente José Antonio Kast? Yo creo que importa mucho porque el Partido Republicano y José Antonio Kast han sido muy eficientes en términos de campaña. Han sido muy buenos para ganar la campaña. Otra cosa es gobernar. Y gobernar requiere no solamente capacidades distintas, requiere experiencia, requiere equipos, requiere coordinación, requiere sobre todo pagar costos. Y cuando uno paga costos tiene que tener una coalición, o llamémoslo como sea, pero fuerte, que sea capaz de sostener esos costos. Si no, las decisiones son difíciles y aquí hay que tomar decisiones difíciles. Exacto. Ahora, ¿qué pesa en el momento de la instalación? Pensemos en el momento de la instalación de un José Antonio Kast el 11 de marzo en La Moneda. Hay una hegemonía electoral importante del Partido Republicano. ¿Qué pesa más, esa hegemonía o la experiencia y la capacidad de gestión de Chile Vamos? Yo te diría que ojalá lo que se logre sea articular esas dos cosas. No es un problema de quién termina, digamos, teniendo la bala de plata, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que aquí hay que, por una parte, equilibrar, ¿verdad?, las capacidades que el Partido Republicano ha tenido para llegar donde está. Esas capacidades tienen que ver con una cierta disciplina, con consistencia. Y con una buena lectura del electorado. Con una buena también. Lectura del electorado y con una buena comunicación de esa lectura. Porque una cosa es entender lo que pasa o creer que entiendes lo que pasa, y otra cosa es cómo tú comunicas las soluciones para eso que pasa, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, se requiere no solamente experiencia y equipo, que es lo que se ha dicho tradicionalmente, sino que capacidad de gobernabilidad, y eso es capacidad de acuerdos. Y las capacidades de acuerdo requieren otras, digamos, habilidades. Entonces, yo no creo que aquí sea un tema de
cómo tú, o sea, quién prioriza, sino cómo equilibras. Y esa es la diferencia y esa es la dificultad. Y la dificultad es la siguiente: el Partido Republicano ha llegado a donde está, siendo un partido de nicho, un partido oposicionista. Y que no ha llegado a acuerdos. Exactamente. Y sin Eso llegar pone una a duda acuerdos. más que razonable. Y déjame hacer un recorrido corto, pero no llegar a acuerdo en la reforma de pensiones, no llegar a acuerdos en varios temas importantes de despacho en el Congreso, no llegar a acuerdo en el Consejo Constitucional. Exacto. A pesar de que había un gran consenso con el trabajo que se había hecho antes. ¿Cómo se llama? El borrador. Con el de los expertos, con el borrador de los expertos. El borrador de los expertos. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, yo creo que ahí está justamente el desafío, porque la identidad, tú hablabas de identidad, la identidad del Partido Republicano se ha gestado justamente en ser oposicionista, en ser siempre, digamos, el que está enfrente. Pensémoslo El que directamente, confronta. claro, el que confronta, piénsalo como fue con el gobierno de Sebastián Piñera. O sea, directamente en la oposición, confrontando, y hasta hace nada, ¿no es cierto?, poniendo esa distancia en el carácter, en la determinación, en la cobardía, o sea, y ese ha sido su discurso. Ahora, es verdad también que gobernar es distinto, como decíamos, y entonces nosotros hemos visto, digamos, desde el domingo hasta ahora, ha pasado muy poco tiempo, pero discursivamente al menos, ¿verdad? Y en ciertas acciones, diría yo, simbólicas, Sí. un giro, ¿verdad? Ese giro entrega ciertas garantías, digamos, de confianza, que uno puede pensar en que la ruta va a ir hacia el lado más bien de una unidad en la derecha, pero obviamente pone sobre la mesa otros riesgos por la derecha. ¿Cuáles? A ver. El riesgo, yo diría, por la derecha se llama Johannes Kaiser. Que aparentemente no quiere ser parte del gabinete. O por lo menos no lo sabemos, Ajá. ¿verdad? Pero no lo que sabemos hasta hoy día. Claro, pero que en el fondo lo que está evaluando es dónde su posición rinde más, pensando en un próximo ciclo, Claro. obviamente. Integrado o vigilante y Exacto. eventualmente crítico. Y en el fondo existen posibilidades bien, digamos, amplias, diría yo, de que cumpla el rol que José Antonio Kast cumplió respecto de Piñera, es decir, que sea el Kast de Piñera. Exactamente. ¿Y eso puede ser bueno o puede ser malo para el gobierno? No necesariamente tiene que ser malo. Yo creo que depende, pero más bien yo lo vería como un riesgo, te Ajá. diría yo. Ya. O sea, un riesgo, ¿por qué? Porque si José Antonio Kast efectivamente se corre, digamos, en cierto sentido hacia el centro, no lo quiero decir ideológicamente, No, en el sino sentido de que de la tiene que buscar articulación acuerdos, tiene que política, articular, exacto, ajá. ¿verdad? La bandera que puede levantar Kaiser es la del amarillismo, ¿verdad? Justamente es esa que levantó, y nosotros sabemos que en términos de campaña, no en términos de gobernabilidad, esas banderas rinden muchísimo. Rinden mucho. Entonces, puede ser, yo diría más bien una complicación. ¿Le tienes algún temor al tipo de oposición que pueda venir del otro lado? Siempre la oposición propia es compleja, es súper compleja, sobre todo por lo que tú estás diciendo. Pero no hay mucha claridad tampoco de cómo se puede parar la oposición de vuelta a ese rol. Fue una oposición, y lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros también lo hemos conversado antes, muy encarajinada en contra del presidente Sebastián Piñera, muy dura, pero ellos mismos han hecho algún tipo de autoevaluación o de autocrítica en ese sentido. Y el alcalde de Maipú lo primero que dijo hace mucho rato fue: la madurez de nuestro sector se va a probar cuando volvamos a hacer oposición. ¿Tú tienes alguna aprensión o crees que...? No alguna, muchas aprensiones, muchísimas aprensiones. Y creo que igual como en la derecha tenemos que hablar de las derechas, aquí también hay izquierdas, ¿verdad? Yo te diría, la resumiría en dos aprensiones. Aprensión 1 es la aprensión que tiene que ver con el miedo que se ha levantado como herramienta respecto de José Antonio Kast. De la pérdida de derechos. De la pérdida de derechos, pero sobre todo del riesgo de la democracia. Y yo te lo quiero decir con toda claridad. O sea, yo creo que esa es una derecha que tiene ciertas características. Uno podrá estar de acuerdo o podrá no estar, pero riesgo a la democracia, ninguno. ¿Verdad? Y lo conservador, que es a lo mejor lo que define más bien, ¿verdad?, esa derecha, que yo no la veo reaccionaria, sino que más bien la veo conservadora, es perfectamente democrático. Lógico. Entonces, no veo ahí riesgo ninguno. Y por lo tanto, la herramienta usada en campaña por Janet Jara, pero en general, desde que salió, digamos, de que el presidente electo es José Antonio Kast, ha sido levantar el miedo de la pérdida de derechos, de los riesgos que están aquí. Eso necesariamente te hace pensar en una oposición, digamos, que va a intentar desestabilizar, digamos, el relato de este gobierno, que tiene que ver con al revés, pues volver a normalizar, digamos, ¿verdad?, un país. Eso, yo creo que hay una cosa en el relato que es evidente.
Segundo, hay una cierta efervescencia ideológica que también es evidente. Hemos visto declaraciones de grupos feministas, hemos visto declaraciones de ciertos, digamos, organizaciones más bien de trabajadores. Hemos visto, yo no tendría ni una duda de algo que tenga que ver con los universitarios, con el área, digamos, más bien de la educación, con líderes de la movimientos educación. estudiantiles varios. Movimientos, claro. Entonces yo creo que va a haber una vuelta de movimientos que, si tú te fijas, en estos 4 años no han existido en absoluto con un país que parece no estar entregando lo que la ciudadanía demanda. María José Nodón, estamos conversando con María José Nodón, la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de columnista y analista. Tú hablaste de normalizar el país. ¿Tú de verdad crees que este país está en un estado medio catatónico, en emergencia y anormal? Es que yo creo que las palabras hay que mirarlas siempre en los contextos. No es posible entender, digamos, el lenguaje si uno no lo entiende en un contexto. Entonces, este fue un país que hace 4 años, no hace 50, hace 4 años, ¿verdad?, se desestabilizó con toda claridad, donde se pusieron en jaque las reglas del juego, que es muy distinto que a adaptar dentro de esas reglas, donde hubo una izquierda que no solamente validó la violencia, sino que pareció que consideraba que no era legítimo que la derecha estuviera en el poder, donde el presidente de la República fue puesto en jaque, un presidente democráticamente electo. Si ese es el escenario de partida hace 4 años, ¿verdad?, entonces, y miramos a Chile hoy, por supuesto que estamos infinita y definitivamente mejor. Sí, claro. Y además tenemos una diferencia que es fundamental, que tiene que ver con que una ciudadanía que para mí, con mucha dificultad de comprensión, apoyó, digamos, ¿no es cierto?, este movimiento efervescente que muchas veces traía aparejada, no solamente, pero traía aparejada la violencia, hoy día no lo hace. Entonces, claro que sí. Ahora, sin embargo, el gobierno que sale ha tenido problemas de gestión fundamentales. Y aquí tenemos un problema real que, por supuesto, no es exclusivamente de responsabilidad de este gobierno, en seguridad, en migración y en crecimiento. Entonces, ¿eso hace que este país esté cayendo a pedazos? Yo creo que no. Pero sí tenemos desafíos que son muy relevantes y, sobre todo, creo yo, estamos en un momento histórico donde, si estas expectativas que se han generado hoy día no se cumplen, el péndulo va a empezar a tener lugares de definición mucho más agudos y riesgosos. Te quería preguntar por las expectativas justamente y por las similitudes que hay también en la instalación de este gobierno con el gobierno de Boric, gobiernos de nicho, ¿verdad?, que responden a movimientos pendulares bruscos, finalmente que generan muchas expectativas. En el caso de Boric, las expectativas vienen por el lado de los grandes temas, lo que hablábamos hace un rato, los que eran de la campaña, la justicia, la dignidad, la igualdad, etcétera. Y hoy día son cosas concretas respecto de esos temas. A mí siempre me ha costado entender por qué ni la izquierda ni la derecha son capaces de cruzar los discursos cuando al final, si lo llevamos al papel, estamos hablando de lo mismo, pero el lenguaje es distinto. Exactamente. ¿Ah? Bueno, pero y con prioridades y sensibilidades distintas, supuesto, que eso es muy importante. Por supuesto, y con formas de ejecutar distintas también, de gestionar ese tipo de cuestiones. Este gobierno también se instala con características bien similares en el otro lado, digamos, y generando muchísima expectativa. Esta idea de que el gobierno de emergencia, que los 90 días para el plan 1, 2, 3, 4, genera expectativas altas, y estamos frente a un electorado que claramente es un electorado, María José, impaciente, que quiere respuestas rápidas en el mundo de la inmediatez y que le puede dar vuelta la cara al gobierno y desprestarle el voto que le prestó para que ganara finalmente, porque aquí la mayor parte de los votos son prestados. Claro, es que yo creo que ahí tú das el clavo, Connie, porque aquí yo diría 3 cosas como bien importantes. Lo primero, los votos no pertenecen. No son votos que sean ideológicamente comprometidos, digamos, con los principios del Partido Republicano, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Sino es una apuesta de confianza. Ese es el segundo punto. Exacto. La confianza, hace 10 años, 15 o 20, para qué decir, hacia atrás, se entregaba como un cheque en blanco a 4 años. Yo en 4 años te voy a evaluar cómo lo hiciste y entonces continúo contigo o me cambio. Hoy día la confianza es de tracto sucesivo, es decir, tienes que ir renovándola permanentemente, todo el tiempo, justamente porque hoy día tenemos una ciudadanía que considera que el largo plazo son 90 días, y nosotros sabemos que ninguna política efectiva dura 90 días. Y entonces, lo tercero, y yo creo que aquí está la clave, es cómo se trabaja esa confianza para que no se transforme en una frustración de expectativas, ¿verdad? Y yo creo que hay que trabajarla necesariamente en 2 líneas. Una línea que es la línea más bien efectista, que tiene como objetivo que la ciudadanía perciba, ojo a la palabra, perciba que está cambiando la mano, y una línea efectiva, que es la que requiere más tiempo y es la que construye con solidez esos cambios. Si tú no eres capaz de articular esas 2 cosas,
vas perdido. Porque si te quedas solo en lo efectista y no vas construyendo nada, bueno, eso es humo. Y al contrario, si vas solo en lo efectivo y te olvidas de lo efectista, entonces no tienes tiempo para consolidar. ¿Y cuál sería para ti la medida más importante? Porque hay varios planes de emergencia. ¿Cuál sería para ti el más relevante en esa línea, en la línea de hay que mostrar resultados efectivos y efectistas rápido? Mira, yo no sé realmente, porque yo solo he visto, igual que tú, cómo se llaman, ¿verdad? Sí. Los programas. No conozco realmente pero el área de preocupación que más te inquieta el a ti. área de preocupación, seguridad y migración, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí. No sé cómo ni de qué manera, pero yo creo que ahí sí. O sea, directamente sí, en los primeros días, una sensación de recuperación de control. Y esa sensación de recuperación de control, que puede ir desde, no sé, como el uniforme que se supone van a tener los presos en la cárcel, o tiene que ver con aumentar, ¿no es cierto?, la dotación de carabineros que uno vea moviéndose. Que la percepción. Exacto, o drones en la frontera, no lo sé. Pero algo que te diga, aquí cambió la mano. Y entonces, ¿verdad?, el presidente al mismo tiempo, el presidente electo, ya ha estado, ¿no es cierto?, trabajando en hacer ese tránsito del relato que tiene que ver con no me pidan, yo no soy mago, no me pidan acciones de magia. Tengamos paciencia, pero sabemos que esa paciencia no se puede pedir así nomás. Entonces hay que ir generando y trabajando esa percepción que, ojo, a mí me gusta siempre decir que la percepción no es lo contrario de la realidad, es real. O sea, desde el momento en que tú Exacto. tienes temor y no sales a la calle, lo transformas en un tema. Exacto. Y no te importa que te digan que las cifras no son tan malas y que han mejorado. Exactamente. Y es lo más difícil de cambiar. Exacto. Entonces yo creo que tiene que trabajar en esos dos niveles. Por cierto. Ahora, tú has hablado mucho de la superioridad moral del Frente Amplio, que es un tema que volvió a salir al tapete ahora a propósito de la autocrítica o de esta cosa revisionista que se ha levantado desde el socialismo democrático hasta el Frente Amplio también. ¿No te preocupa que Republicanos pueda caer un poquitito en un patrón parecido? Por supuesto que sí. Ya. Y creo que además es un algo que está por verse, es un algo que es un riesgo y es un algo que ha existido, digamos, durante los últimos 10 años, pero con mucha fuerza, digamos, desde el Acuerdo para la Paz y la nueva Constitución, ¿verdad? Como punto de, digamos, de encuentro entre estas dos derechas. Aquí el Partido Republicano, y te lo decía antes, se ha constituido, se ha consolidado como un oposicionista dentro de la derecha. Claro. Y esa tiene que ver, ¿no es cierto?, el gran quiebre, diríamos, justamente el Acuerdo de la Paz y la nueva Constitución. O sea, en ese momento, ¿no es cierto?, republicano apostaba por una solución diferente, ¿verdad? Y el gobierno de Sebastián Piñera apostó por una solución institucional, ¿verdad?, que yo creo correcta, adecuada y un acto de valentía extraordinario. Pero entonces, esa superioridad moral que manifestó el Partido Republicano, y además te diría yo, un cierto mesianismo entendido como de un acceso privilegiado a la verdad, diría yo, ¿verdad? Como esas dos variables. Y después con el fracaso de la convención fue como córranse, déjenos hacer la pega a nosotros. Entonces uno tendrá que ver, ¿verdad?, si ese cambio o ese giro que hoy es discursivo se transforma en gestión política. Pero eso obviamente es algo que hay que observar. No podemos ahora hacer como que la historia no existió, ¿verdad? Y creo que se han dado pasos para creer que va a ser de una manera distinta. Creo que José Antonio Kast, en su discurso del domingo, de alguna manera trasunta una cierta ética de comprensión del otro, de la construcción social, donde puede articularse, pero aquí esto es política y la política se juega en el poder. Déjame preguntarte, María José Nodón, por Chile Vamos, porque yo creo que debe generar una cierta inquietud, sobre todo a personas que miran un poco más de arriba esta cuestión como tú, que Chile Vamos no alcance a hacer el diagnóstico, la evaluación, la autocrítica y la reflexión que tiene que hacer después de la tremenda derrota que significó la elección presidencial. Más allá de la candidata, digamos, ¿verdad? Que hay un tema que tiene que ver con la coalición y termine subiéndose rápidamente al carro del poder, del gobierno, porque el poder es la mejor amalgama, como tú decías, y qué dependiente hacer en definitiva esa pega. Sí, a mí me produce una enorme inquietud, porque yo te diría, primero una inquietud porque creo que las reflexiones en las derrotas y también en los triunfos son fundamentales para generar continuidad y estabilidad o sostenibilidad, ¿verdad?, en el tiempo. Pero lo segundo, porque Chile Vamos cumple y ha cumplido en la derecha un rol fundamental, un rol de garante de la democracia liberal. Y entonces esa responsabilidad
no puede diluirse. Entonces, creo que para Chile Vamos es una obligación pensar, ¿no es cierto?, el por qué, pensar también cuál es su responsabilidad en esta construcción nueva de las derechas y sobre todo entender en esta coalición amplia que las diferencias, los matices de la derecha son un plus, son una cosa beneficiosa. O sea, intentar o creer que es mejor una cierta homogeneidad permanente, creo que es un error. Hoy día vivimos en un mundo evidentemente plural, en un mundo evidentemente distinto y tienen que poder convivir en la derecha, voy a decirlo súper brutalmente, pero conservadores y liberales, tienen que poder existir, ¿no es cierto?, personas que tienen una visión más digamos como de doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y personas que a lo mejor tienden a un Estado más pequeño. Y creo que esa pluralidad es un beneficio. Entonces, si Chile Vamos llega simplemente a gobernar sin hacer esta reflexión. Como medio avergonzado. Medio avergonzado también. y como en la esquina, ¿verdad? Y en el fondo se diluye. Creo que es una pérdida no solo para ellos, es una pérdida para la derecha y es una pérdida para el país. Y eso creo que es algo que hay que conservar. ¿Y con qué estandartes o con qué garrotes fundamentales debiera incorporarse Chile Vamos al gobierno de José Antonio Kast? Defendiendo qué cosas que puedan ser, comillas, medio amenazadas por el estilo, la agenda o lo que Yo te sea diría de que, mira, Kast. no me gusta el concepto de amenazadas. Ajá. ¿ya? Ya, cambiemos porque la creo palabra. que porque creo Sí. que le pone un tono que no Sí, es ajusta. verdad. Yo te diría que priorizadas. Ya, O sea, es un problema ok. más bien de priorizaciones, ¿ya? Y yo creo que lo que Chile Vamos entiende son, primero, que la política, la forma y el fondo son igualmente relevantes. Y que por lo tanto hay una manera de construcción política que es fundamental. Lo segundo, que tiene que ver con la gestión del pluralismo. Es decir, es evidente que uno puede y debe tener convicciones, pero vivimos en una sociedad plural y la construcción de la democracia supone aunar esa pluralidad. diferencia. Y en eso Chile Vamos tiene una manera muy distinta, a menos de cómo Republicanos ha llegado hasta este momento, ¿verdad? Y eso concretamente significa entender que los acuerdos, y siempre le pongo la palabra, los buenos y necesarios acuerdos, no el acuerdismo por acordar, digamos, es la herramienta en la que se construye la sociedad y que por lo tanto uno tiene que aprender a renunciar sin perder tu identidad. Y ese equilibrio es un equilibrio difícil y un equilibrio que creo que Chile Vamos ha trabajado y respecto del cual tiene mucho que aportar. Mantener esas prioridades me parece fundamental. Por ejemplo, ¿qué pasa si el gobierno de José Antonio Kast decide cambiar la reforma previsional? El terminar con el préstamo, el chavo préstamo, que fue un tema de campaña en definitiva, ¿verdad? O cualquier otra cosa. Recordemos que Republicanos no apoyó la reforma, de ahí en adelante empezó a hablar de la derechita cobarde por haberse sumado al acuerdo del gobierno en el tema previsional. ¿Cómo debiera, es para imaginármelo, cómo debiera, crees tú, reaccionar Chile Vamos estando en el gobierno? Si su gobierno o el gobierno de su presidente, porque lo está apoyando, decide hacer ese cambio que ellos mismos no solo apoyaron, sino que gestaron también. Es que yo esperaría que esa discusión, Connie, fuera una discusión interna, fuera una discusión del comité político, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y que Chile Vamos en esa discusión, que ojalá no fuera puertas afuera, Sí, claro. ¿verdad? Hiciera valer aquello que considera fundamental. Y en este caso, la reforma previsional es una reforma que se ha hecho cargo, y esto es súper importante, no solo de un tema pendiente en los últimos 20 años, sino de aumentar las pensiones de las personas que se están jubilando hoy. Para eso es el préstamo. de hecho. Exactamente. Claro. Y eso, que evidentemente podía tener otras formas técnicas, ¿verdad? Ese es el eje. Si nosotros no hubiéramos tenido como objetivo el subir las pensiones de las personas hoy, entonces obviamente la reforma de pensiones podría haber tenido otra forma. Entonces yo esperaría que Chile Vamos defendiera aquello por lo cual se la ha jugado. Para Chile Vamos, haber defendido la reforma de pensiones fue muy caro políticamente, muy caro. Y entonces creo que desdecirse de lo que ha sido es tan absurdo como que Chile Vamos hoy día se desdijera de la salida institucional que tomó el presidente Piñera. Entonces hay cosas donde tú pagas costos y la convicción y la verdadera determinación tiene que ver con ser consecuente. A eso con me eso que refería has yo detenido. con esos estandartes. Exacto. o esos tienes garrotes con ser lo que hay que llegar. consecuente. Líneas rojas, digamos. Claro, líneas tienes rojas. que ser consecuente. Y eso no significa que tú no puedas, a lo mejor en los márgenes, hacer algún ajuste en Sí, algunas claro, cosas, por obvio. supuesto. Pero si Chile Vamos, por decirlo con toda claridad, desdice o renuncia, por ejemplo, y dice que la reforma de pensiones realmente era muy mala, bueno, es que entonces yo le diría, ¿sabe qué? Váyanse a la casa, Váyanse para vamos a la casa. Sí, efectivamente.
María José Nodón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchísimas gracias por venir. De nada, Connie. Se nos pasó volando esta mesa de todo. Muchas gracias. Espero que podamos repetirlo más adelante. Voy a aprovechar de saludar a nuestros auspiciadores. El saco de hormigón de Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con aguas hace parte de la mezcla. Grupo TX Eco-Friendly. Terminamos hoy día. Que esté muy bien. Hasta mañana. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.